por toda esa izquierda que tenían dentro fue un fracaso, imagínate si además ganan lo de izquierda de esa facción. Con lo cual, o sea, es el camino seguro para eternizar el kirchnerismo y para que Máximo Kirchner sea el presidente a partir de 2027. Entonces la gente tiene miedo al kirchnerismo. Bueno, fíjese bien, digamos, qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio, porque ese ala de izquierda, que es la que termina contaminando todo y haciendo inviable todo, que son los mismos que le dan los votos, que son los mismos que le dan el quórum para poder agarrar curros. Esos mismos que son cómplices con los kirchneristas son los que los van a traer de vuelta en el 2027 porque no están en condiciones de cambiar, porque a ellos les gusta más el curro que sacar a la Argentina adelante. ¿Y cuáles serían las opciones entonces que tendríamos nosotros en este momento? Este no es el momento para discutir candidaturas. O sea, Rodolfo es una persona que trabaja muy bien en lo que tiene que ver el Partido Demócrata de Córdoba, y no es el momento que se discuten las candidaturas. Es una persona que trabaja fuertemente en uno de los partidos que nos apoyan, que es justamente el Partido Demócrata. Buen día. De Córdoba, con el kirchnerismo del gobierno, ¿cómo ve la situación de Córdoba y si va a presentar ninguna? Nosotros vamos a evaluar lo que hay que hacer en materia electoral cuando llegue el momento de definir esas cosas. Digamos, no es el momento de hacer estas cosas. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es discutir los verdaderos problemas del país, que a diferencia de otros que dicen que hay que digamos, miran el focus group y dicen hay que resolver esto, pero no dicen cómo, nosotros decimos cómo. ¿Cuáles serían las opciones que tendríamos entonces de acuerdo a su estructura? La única opción que tenés, digamos, para salir de adelante hoy en Argentina, el único que tiene propuesta soy yo. ¿Cuáles serían bien la propuesta para esto en la parte económica? Bien, nosotros vimos acá en Córdoba, nosotros hicimos una presentación del programa económico. Básicamente es un conjunto de reformas de 3 generaciones. En la primera generación nosotros proponemos hacer una reforma del Estado que incluye baja del gasto público, reformas en materia regulatoria, porque hoy tenés toda la microeconomía empantanada, que a partir de eso poder bajar impuestos, hacer una reforma del mercado laboral, pasando un sistema de seguro de desempleo hacia adelante, y una vez que vos cumplís esas reformas que te permitan ser competitivo en lo fiscal, que te permitan ser competitivo en lo laboral, recién ahí podrías abrir la economía. Y en paralelo avanzar en una reforma del sistema financiero que a la postre termine con la eliminación del Banco Central en la función como la vemos hoy. Una vez que vos tenés esas reformas, vos vas a tener por lo menos 15 años de fuerte crecimiento. Y eso lo que va a hacer es abrirte las puertas de las reformas que yo llamo de segunda generación, que tiene que ver con la reforma de lo que es, por ejemplo, el sistema previsional, para que vos puedas equilibrar el sistema sin dañar los derechos adquiridos. No solo eso, ir a un programa de retiro voluntario que, viendo una situación de un mercado laboral flexible que es más intensivo en trabajo, te va a permitir absorber esa gente. Y lo que tiene que ver con los planes sociales, nuestra idea es que la gente los vaya dejando paulatinamente mientras que se insertan en el mercado laboral, y es por eso que dentro de lo que se llama la reforma de primera generación hay una parte que nosotros lo llamamos la reforma silenciosa. La reforma silenciosa tiene que ver con una reestructuración de los ministerios. Nosotros en Acción Social vamos a absorber educación y vamos a absorber salud. ¿Por qué? Porque primero vos tenés que asegurarte que el desarrollo de los niños, ¿por qué? Porque el cerebro de los niños, que es fundamental en este mundo tan avanzado y en términos tecnológicos, los niños tienen que poder estudiar. Ahora, para poder estudiar, primero tienen que formar su cerebro, tienen que estar bien alimentados. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es integrar lo que es niñez, salud, educación, y ese bloque se integra con los programas sociales para que vos te puedas reinsertar laboralmente. Y eso se hace durante la primera etapa de las reformas estructurales, donde vos los resultados, ¿cuándo los vas a ver? Recién lo vas a poder ver ¿dónde? En las reformas de segunda generación, que es cuando te permite absorber eso. Y lo que tiene que ver con las reformas de tercera generación tiene que ver con avanzar el sistema más hacia la libertad, como tiene que ver con la cuestión de la educación, con la cuestión de la salud y con lo que tiene que ver también con la cuestión de la seguridad. Y obviamente que en algún momento vamos a buscar la ventana de oportunidades para arreglar el problema de la coparticipación, porque, digamos, a mí no me parece correcto que tengan que estar todo el tiempo los gobernadores viniendo a Capital Federal a besarle el anillo al presidente. Me parece de una cosa que violenta absolutamente la idea del federalismo fiscal.
Es decir, ahí con lo cual tenés un programa basado en los sustentos de la evidencia empírica de crecimiento económico que haría que Argentina, de la situación que tiene hoy, en 35 años podría alcanzar en dinámica estoy hablando, a los Estados Unidos. Es decir, volveríamos a ser una potencia mundial. Y eso es lo que yo vengo a proponer. Con medidas concretas, con un plan concreto, con un programa concreto, con una secuencia concreta. No a decir, hay que crecer, hay que bajar la inflación, hay que terminar con la pobreza. No, acá son medidas, acá sí, cosas concretas, no zaraza. No zaraza derivada de un focus group. Pero tenemos el FMI por detrás. Una locura. Mira, hay un libro que se llama 4.000 años de control de precio y salario. El subtítulo, ¿sabes cómo es? ¿Cómo no combatir la inflación? Desde la quinta dinastía de los sumerios, en el año 2800 a.C., digo, ya hay evidencia de que ese mecanismo de controlar los precios no es una forma de terminar con la inflación. La única forma, es más, vos querés un caso de aplicar control de precios que nunca funcionó, Argentina, el único momento que Argentina no tuvo inflación, ¿sabes cuándo fue? Durante la convertibilidad. Mirá, y acá tenés un testigo. Digo, hoy te la estoy tirando toda, profe. Entonces, ¿me comprendés lo que te digo? ¿Y cuál sería el manejo con el FMI en este caso? Pero, a ver, ¿por qué vamos al FMI? Fuimos al FMI porque no pudimos validar a mercado la deuda que teníamos contraída. Es decir, nosotros terminamos yendo al FMI básicamente, ¿por qué? Porque se nos cerraron los mercados de capitales. Entonces, para evitar el default, que aparece el FMI como una suerte de prestamista de última instancia de deuda, para que te dé la deuda y vos no defaultés al mercado. Pero en el fondo, digamos, el problema argentino sigue siendo el mismo. Mirá, vos sabés que Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis. 20, adivinen qué origen tiene. Fiscal, que se caracteriza por alto déficit fiscal o estrafalario déficit fiscal. Es más, les voy a pasar un dato adicional. Cuando ustedes miran las grandes crisis de Argentina de los últimos 50 años, por ejemplo, el Rodrigazo estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI en el año 75. En el año 81 la tablita cambiaria estalló con 11. En el año 89 la hiperinflación del Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7 durante el gobierno de la Alianza, aclaro, es decir, un experimento progresista que tenía dentro, ¿qué cosa? Radicales, ¿sí? Y hoy el déficit fiscal consolidado entre la nación y el Banco Central es 10. ¿Se dan cuenta? Que la piña está ahí, el iceberg está ahí. Es decir, acá lo que hay que hacer es un brutal ajuste fiscal, pero ese ajuste fiscal no tiene que caer sobre el sector privado, tiene que caer sobre los parásitos de la política, tiene que caer sobre las partidas donde roba la política. Pero eso no lo quieren hacer. Ese es el problema. Es decir, entonces, ¿quieren seguir creyendo en los políticos tradicionales? Bueno, van a seguir pagando la cuenta ustedes, van a ser cada vez más pobres, sus hijos se van a ir, y esto no es una cosa de focus group. A diferencia de ellos que lo miran en focus group, yo durante la campaña interactúo con la gente. A diferencia de ellos, yo sí camino la calle. Yo sí puedo ir a un lugar y juntarme con gente. ¿Sí? Y ahí, ¿cuál es el problema? En las clases más acomodadas los chicos se van, en las clases más postergadas el miedo es que entren en el delito, que entren en el narcotráfico y que la madre, ¿cuál es el problema? De que un día le venga muerto el hijo. Digo, esa es la realidad. Entonces, la única forma que esto se sale es justamente generando crecimiento económico. Y una precondición para crecer, no que es esa chantada del plan integral y que en la medida que crecemos baja la inflación. Eso ya lo probamos, ¿eh? Porque entonces en ese sentido, en los únicos lugares donde no habría inflación es en los países desarrollados. Y eso es mentira. No hay inflación en ninguna parte del mundo salvo 5 países. Es decir, en general, aquellos que adhieren a esta chantada de la inflación multicausal y toda otra cosa. No, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque creció la oferta o porque cayó la demanda, o pasan las dos cosas a la vez. Friedman estaría orgulloso de mí. Gracias, profe. Javier, ¿el problema de confianza también más político que económico? Pero, a ver, pero la confianza no es una cosa abstracta.
Yo te diría, bueno, vos tenés un problema de confianza si hoy, no sé, tuvieras una determinada relación deuda-producto, vos tenés un bruto superávit primario, y entonces decís, ¿cómo puede ser? Si yo con este superávit primario tengo esta capacidad de repago de la deuda, y no, bueno, eso podría ser un problema de confianza. Ahora, si vos no tenés superávit primario, ¿de qué estamos hablando? Es decir, la deuda se paga por superávit primario. Argentina no tiene un superávit primario, tiene déficit primario. Es decir, acá, digamos, son tan chantas que hablan de déficit cero y lo miran en la línea primaria. No alcanza con déficit primario. Si ustedes tienen déficit primario cero, ustedes siguen acumulando deuda. Y si esa deuda paga una tasa de interés más grande que la tasa de crecimiento, la deuda producto crece. ¿De qué están hablando? Eso no es sostenible. O sea, para hablar de confianza, mostrar un superávit primario de 4 puntos del PBI, y ahí vamos a ver qué dice la confianza. Vas a ver que cuando en ese contexto, digamos, el riesgo país, en lugar de